El video que estás a punto de ver retratará uno de los ataques de tiburones más temibles que jamás haya ocurrido en el mundo. En este ataque en particular, más de 150 soldados fueron devorados uno por uno mientras permanecían atrapados en el Océano Pacífico durante varios días. Este incidente ha sido etiquetado como el peor caso registrado de ataque de tiburón en la historia. Antes de entrar en los detalles de este evento salvaje, en primer lugar, cómo estos soldados quedaron atrapados en el océano. Hablemos de lo peligrosa que es esta terrible bestia del agua y de por qué nunca debes compartir un cuerpo de agua con ella. Los tiburones son un grupo de peces elasmobranquios caracterizados por un esqueleto cartilaginoso, de 5 a 7 hendiduras branquiales a los lados de la cabeza y aletas pectorales que no están fusionadas con la cabeza. La mayoría de los tiburones son carnívoros y su dieta consiste principalmente en carne. Comen animales como delfines, focas, grandes mamíferos marinos, tortugas e incluso otros tiburones. Además, tienen un superpoder que los convierte en una bestia invencible: la capacidad de olfatear hasta la más pequeña gota de sangre desde grandes distancias. Con sus hileras de dientes afilados y mandíbulas fuertes, pueden destrozar fácilmente cualquier presa, masticando piel dura, huesos o caparazones duros. Aunque la mayoría de las especies de tiburones no anhelan la carne humana, pueden confundir a un humano con su tipo habitual de presa. Y ahí es cuando se vuelve peligroso. Aunque los ataques de tiburones a humanos son extremadamente raros, este ataque en particular resultó ser un incidente infame que mantuvo a los tiburones en un frenesí de alimentación durante días. Pero ¿cómo terminaron estos soldados en una guarida de estos peligrosos animales? La fecha era el 30 de julio de 1945. Por esa época, la Segunda Guerra Mundial ya estaba llegando a su fin y un crucero pesado estadounidense llamado USS Indianapolis se dirigía a la isla de Tinian, en el Pacífico. El Indianapolis, sin escolta, llevaba a bordo a casi 1.200 marineros en una misión ultrasecreta para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En el vientre de este crucero pesado había armas peligrosas como uranio y otros componentes para una bomba nuclear conocida más tarde como Little Boy, la primera arma atómica jamás utilizada en la guerra. Nadie a bordo conocía el contenido de la entrega fuertemente custodiada. Incluso los guardias marinos apostados a su alrededor no tenían idea de lo que había en el paquete. Posteriormente, esta arma letal sería lanzada en la ciudad japonesa de Hiroshima. Una tragedia inesperada. Todo sucedió el 30 de julio de 1945. Poco después de la medianoche, ocurrió la tragedia. El capitán del submarino I-58 de la Armada Imperial Japonesa vio el buque de guerra estadounidense en el océano y decidió destruirlo. Después de rastrear el barco, el submarino disparó 2 torpedos. De repente se escuchó un fuerte estruendo en el barco. La explosión alarmó a los marineros y los enloqueció y se dieron cuenta. Acababan de ser atacados. El efecto de los torpedos fue devastador. Golpeó bajo tierra, directamente hacia los tanques de combustible del barco, y lo partió por la mitad. El barco se hundió inmediatamente en unos 12 a 15 minutos. Los marineros se apresuraron a buscar seguridad y escapar de su inminente destrucción. Desafortunadamente, unos 300 de estos marineros quedaron atrapados en el barco y se hundieron con él. Los otros marineros, unos 900, lograron salir del barco, pero quedaron varados en el Océano Pacífico. Pero la destrucción del barco y la muerte de aquellos marineros no fue nada comparado con lo que estaba por suceder a continuación. Lo peor estaba aún por llegar. Muchos de los marineros supervivientes llevaban chalecos salvavidas que proporcionaban una flotabilidad mínima.
Algunos otros alcanzaron una balsa o restos del barco para agarrarse mientras flotaban en el agua. Los que quedaron sin chalecos salvavidas ni balsa no tuvieron más remedio que mantenerse a flote, encontrando alivio si uno de sus compañeros moría y dejaban un chaleco salvavidas disponible. Sin embargo, aquellos con chalecos salvavidas apoyaron a sus compañeros marineros que no tenían uno. Mientras el barco se hundía, se envió una señal de socorro desde el Indianápolis, pero no recibió respuesta porque las estaciones creyeron que era falsa y tal vez una trampa tendida por los japoneses. El rescate no llegó, en detrimento de los marineros que luchaban en el agua. Nadie los estaba buscando. Fue un caso de supervivencia del más fuerte. Su miserable calvario duraría unos días sin ninguna ayuda. Poco a poco, algunos marineros sucumbieron a la peligrosa situación a la que estaban expuestos. Murieron por agotamiento, sobreexposición, fiebre, escalofríos, deshidratación, ahogamiento, quemaduras e incluso hipernatremia por beber agua de mar. Por la noche, los marineros se ataban para mantenerse calientes. Pero eso no fue todo. Un monstruo feroz pronto entró en escena. Atraídos por las explosiones y las turbulencias del agua, cientos de tiburones se despertaron. El olor a sangre los acercó al lugar del hecho. Comenzaron a alimentarse de los cuerpos de los marineros muertos. Después de eso, dirigieron su atención a los que estaban vivos. De repente, un marinero sintió algo y soltó un grito con todas sus fuerzas. «Aquí hay un japonés que intenta matarme». Y luego hubo caos. Todos empezaron a pelear. Se desataron y corrieron en todas direcciones. Estaban totalmente locos. Aquella noche murieron muchos hombres. Muchos hombres se ahogaron. Esto desencadenó un frenesí alimentario que ocurre cuando hay una gran afluencia de presas, lo que hace que muchos tiburones se apresuren a competir por el alimento disponible. Como los tiburones no podían diferenciar entre humanos y sus presas habituales, era peligroso para los marineros. Fue una noche sangrienta. Lamentablemente, muchos hombres murieron. A la mañana siguiente, eran muchos menos que cuando comenzaron el viaje. Fue una visión desgarradora que dejaría a los marineros supervivientes marcados de por vida. Ya eran 4 días en las peligrosas aguas pasando por todo tipo de pruebas. Parecía que toda esperanza se había perdido hasta que sucedió algo. El 4.º día, la mañana del 12 de agosto de 1945, poco después de las 11 de la mañana, finalmente llegó la ayuda. Un avión de la Armada que volaba a través del Océano Pacífico descubrió accidentalmente a los marineros atrapados. El teniente Wilbur C. Gwyn, el hombre a bordo, volaba su bombardero PB-1 Ventura en una patrulla antisubmarina de rutina. Cuando vio a los afligidos supervivientes, llamó por radio a su base en Peleliu y envió la alerta: muchos hombres en el agua. Inmediatamente se lanzó una misión de rescate. Después de un tiempo, el USS Cecil J. Doyle llegó para sacar del agua a los supervivientes restantes. De los casi 1.200 hombres de la misión, 900 sobrevivieron al naufragio, pero solo 316 hombres sobrevivieron a ese horrible encuentro. Algunos de estos supervivientes han concedido entrevistas y han compartido sus desgarradoras historias de experiencias cercanas a la muerte. Nunca pensaron que sobrevivirían a las duras condiciones del mar y al salvaje ataque de los tiburones. Esta aterradora historia del peor ataque de tiburón nunca será olvidada. Se contará durante las generaciones venideras.